Te pido que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Le damos gracias, Padre, a tu Espíritu, Señor. Al Padre, al Hijo, Señor. Gracias porque tu misericordia es buena, Señor, y nos tiene hoy aquí. Gracias, Padre, porque tu amor es bueno, Señor, y tu bondad es infinita, Señor. Gracias porque has provisto, Señor, lo necesario, Señor, porque te hemos adorado, Señor. Hoy le pedimos, Señor, a tu Espíritu, Señor, que tome control, Padre. Y le damos la autoridad a tu palabra, Señor, que es la mejor semilla, Señor, que podemos conocer, entender y aprender, Padre. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Santiago 3, si eres tan amable. Santiago 3, del 13 al 18. Y vamos a leer, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Vamos a estar hablando hoy de la cosecha de justicia que siembra paz. Seguimos hablando de tiempos de cosecha, de tiempos donde Dios nos está mostrando a través de su palabra que es un tiempo también de refrigerio para nuestras vidas y para que nuestro corazón reciba entendimiento sobre sembrar, sobre cosechar y sobre seguir en el camino del reino, ¿verdad? El libro de Santiago nos habla de cuestiones prácticas que buscaban desafiar a los cristianos de aquellos tiempos en términos de actitudes y de acciones. Todo el libro de Santiago habla también a través de nuestra lengua, ¿verdad? Que tenemos que cuidar este pequeño miembro que es parte de nosotros y que bendice o maldice, edifica o arruina, crea bendición o crea maldición. Santiago hablaba acerca de una fe auténtica, pero esa fe tiene que producir siempre cambios en nuestro corazón. La ausencia del cambio es un síntoma de una fe muerta, ¿no? Porque la Biblia habla que nuestra fe, tiene que haber obras en nuestra fe para que digamos, tienes fe, ¿verdad? Existen dos clases de sabiduría que nos habla Santiago aquí en Santiago 3. Dice que una es la sabiduría del cielo, la sabiduría celestial, y otra la describe como la sabiduría que no es del cielo. Pero vamos a ponerle, para términos de hoy, la sabiduría humana, ¿verdad? Es la sabiduría que el mundo nos da, que lo que a lo mejor percibimos que es bueno, pero a lo mejor lo que es bueno no es justo. O a lo mejor basamos nuestro concepto de bueno de acuerdo a lo que yo creo y pienso, y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos al verso 13. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una pregunta de autoexamen, ¿no? Hay algunos de ustedes que se entiende que es sabio entonces y conoce la verdad. Entonces tú vas a saber cómo vas a aplicar en tu vida esa sabiduría. ¿Eres sabio y entendido? Entonces muestra tu conducta y tus obras en sabia mansedumbre. Pero si alguien entiende que es sabio, entonces dice, demuéstralo. Dice la Biblia, ¿no? Que por nuestros frutos somos conocidos. Y un árbol bueno se distingue por frutos buenos. Y un árbol que ahí va más o menos, pues a veces los frutos están medio feitos, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que ese temor indica un respeto y una reverencia a Dios, ¿no? Y es aplicar el conocimiento de acuerdo a lo que Dios dice. No de acuerdo al conocimiento humano, no de acuerdo a la sabiduría humana, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que apliquemos. O sea que la sabiduría no es intelectual.
La sabiduría es práctica. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar ese conocimiento de acuerdo a la Biblia. ¿Te has encontrado en situaciones donde no sabes cómo resolver problemas? Estás en una encrucijada, ¿verdad? Entonces vamos a Dios y Dios nos dice qué hacer. Vamos a su palabra y nos dice qué debemos aplicar. Dice que la humildad y la mansedumbre se caracteriza por este tipo de sabiduría. Hay una sabiduría verdadera que es digna de imitar, y hay otra sabiduría que dice la Biblia que no es de lo alto, y vamos a ver las características. Ambas compiten por nuestro corazón. Ambas nosotros tenemos que ver qué es lo que está actuando en mi corazón, qué sabiduría yo estoy persiguiendo. Cuando buscamos la paz y actuamos con justicia, estamos sembrando semillas que darán frutos abundantes de bendición a nuestra vida. La sabiduría es necesaria, sobre todo a la hora de relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Porque pues si yo me cuesta trabajo dominar mi boca, como habla Santiago en los versos anteriores, pues voy a lastimar a las personas. Tengo que aplicar la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, para poder relacionarme con mi hermano, para poder decir, Señor, me estás hablando, ¿verdad? Juntando las palabras sabio y entendido, tenemos a una persona preparada y útil para la obra. Dice el texto, muestre por su buena conducta sus obras. Es que no basta con solo decirlo, ¿verdad? Hay que demostrarlo. No basta que yo me pare aquí y siempre lo he dicho, pues es una gran responsabilidad estar aquí, ¿verdad? Porque lo que soy aquí tengo que ser allá abajo. Y lo que soy allá abajo tengo que ser acá arriba. Entonces, no basta con decirte, y hermano, que Dios te amo, ¿no? Sino te lo tengo que demostrar de alguna manera. Con nuestra forma, la sabiduría de Dios se muestra con nuestra forma de vivir. ¿Cómo actuamos ante los problemas? ¿Cómo actuamos en la familia? ¿Cómo actuamos ante aquellos que están allá afuera? El sabio no se cree ni se jacta de ser sabio, sino que simplemente vive en medio de esa sabiduría. La sabiduría es lo mismo que la fe. Si no tiene obras, es muerta. Si no mostramos el amor y la sabiduría de lo alto a través de las obras, es como la fe. No tiene fruto. La primera manifestación de la sabiduría de Dios está reflejada en nuestra conducta, en nuestro interior, en nuestro comportamiento. La conducta tiene que ver con el estilo de vida de nuestra casa, de nosotros mismos. La conducta refleja el estilo que vivimos en nuestra familia. Dice el verso 13, en sabia mansedumbre. Regresamos al 13, por favor. Sabia mansedumbre es lo contrario a la agresividad, ¿verdad? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la persona puede resolver conflictos fuertes, ¿pero qué? Con mansedumbre, con amor, con misericordia, con gracia, pensando en el prójimo, no pensando en mí mismo, porque la sabiduría humana, ahorita vamos a ver, es egoísta por naturaleza. Dice Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Jesús, hablando que solo hay dos puertas y dos caminos, y lo conocemos, ¿verdad? Dice, pues si quieres, hay una puerta grande, espaciosa, que es por la que tú puedes ir por ese camino, pero ese camino te va a llevar a la muerte y a la perdición. Y hay una puerta angosta, que es la que te lleva al camino de vida, pero dice, pocos son los que la hallan. Pocos son, porque sabes, porque la puerta angosta es seguir la palabra de Dios, porque la puerta angosta te dice cómo debes de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y a veces no nos gusta, ¿verdad? Y preferimos la puerta ancha porque es más fácil, porque no me exige más, porque no me exige comprometerme con Dios, porque no me exige guiarme de acuerdo a los caminos de Dios, y pues está más padre, ¿no? Dice uno. Solo hay dos puertas y dos caminos. Y dice Mateo 24 y 26, que es lo que leímos. Dice, cualquiera pues
Mateo 7, 24 y 26, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay dos caminos que dice la Biblia, pero hay dos tipos de casa que nosotros también tenemos que edificar. Una, la que se edifica sobre la roca y es la que Dios le llama que es un hombre prudente. Y otra, la que se edifica sobre la arena y Dios le llama insensato, necio en el corazón. Hay dos caminos, dos tipos de casa. ¿Edificamos sobre la roca o edificamos sobre la arena, hermano? Estamos edificando sobre la vida, la fuente de vida, de acuerdo a la obediencia de Jesucristo, o estoy edificando en mi propia sabiduría y de acuerdo a mi propio concepto. Vamos a ver el origen de la sabiduría terrenal. Versículo 15, ahí me lo dejas tantito, por favor. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del mundo no desciende de lo alto. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Por eso tenemos que tener cuidado en pensar que somos sabios en nuestra propia opinión. Dice, el mundo puede decir que la sabiduría humana es justa, es equitativa, es compasiva, pero si no proviene de la palabra de Dios, esa sabiduría es vana, es mentirosa, es engañosa, es terrenal y nos va a llevar al camino de muerte. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la sabiduría que no proviene de Dios proviene de la tierra. Y no hay un punto medio, hermano. Aquí o poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. Uno puede escoger, aquí no puedes, como dicen, ¿verdad? Voy a escoger lo mejor de dos mundos. No. Dios no es así, hermano. O escoges el camino de Dios y seguir, porque al final vamos a ver que hay un fruto por seguir la sabiduría que viene de Dios. Y ese es el fruto que debemos perseverar. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. O sea, que está en contra de Dios. Aquel que no es con Dios es opositor de Dios, va en contra de Dios. Esta persona no considera su alma, no piensa que todo lo que hace puede afectar su relación con el prójimo y su relación con Dios. Es animal, dice el versículo, ¿no? O sea que no es espiritual. Es aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida. La sabiduría humana no tiene el Espíritu de Dios, hermano. Y dice Judas 1:19 en la Nueva Traducción Viviente, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Si voy y confío en lo que yo soy, en mi sabiduría, voy a causar división, voy a causar contienda y entonces no estoy demostrando que tengo el Espíritu de Dios, sino que tengo el espíritu de este mundo, ¿verdad? Y al que gobierna en este mundo, que es el anticristo. Bueno, que va a ser el anticristo, ¿verdad? Esta sabiduría terrenal se caracteriza de aquellos que no creen en Jesucristo. Es la naturaleza caída, donde todo mundo estuvimos en esa naturaleza caída y su mente no se rige por la palabra de Dios. Piensan y actúan porque no conforme a su forma de pensar, porque en su corazón no está Dios. No hay un temor de Dios, es diabólica porque tiene su origen en Satanás. Y sabemos que Satanás es el Dios de este siglo. Él controla la mentalidad antibíblica en estos tiempos. Tú tienes que cuidar tus pensamientos y tienes que confiar en la palabra, que tus pensamientos y tu vida está dirigida por Dios. Porque sabes, el espíritu que gobierna este mundo es antibíblico. Es opositor de Dios. Entonces es el espíritu de error, y el espíritu de error nos lleva a ver que entonces yo no reconozco que es Dios en mi vida. Ese es el espíritu de error que nos habla Primera de Juan. Características de esta sabiduría terrenal vamos al verso 14, por favor. ¿Qué dice que tiene esta sabiduría terrenal? Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué tenemos? Celos.
Es envidiosa la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque no hay un celo por Dios y su palabra. Sabemos que hay un celo santo, ¿verdad? Hay un temor santo que nosotros guardamos por Dios. Pero dice luego, y contención. La palabra contención es ambición personal. O sea, la sabiduría humana es egoísta porque voy a pensar primero en mí y solo en mí. Es ambiciosa. Y esta persona dice, yo soy primero, segundo y tercero, y mis intereses van primero, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría no nos pertenece. Y dice luego el versículo 14, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, es soberbia. Hermanos, estos hermanos en la carta de Santiago se estaban enorgulleciendo al tener estas actitudes. Y hoy se puede decir, es que yo soy así, ¿verdad? Y así nací y así me moriré, como la canción, ¿no? Entonces, no, hermano, no, aquí no, porque aquí en Cristo somos transformados. En Cristo nuestra antigua naturaleza ya no nos pertenece. Ya no vivimos bajo las condiciones que antes vivíamos en nuestra vana manera de vivir, porque ahora nuestra mentalidad y nuestro espíritu está gobernado por Cristo. Dice, trae confusión, porque donde hay, versículo 16, celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación significa desorden, confusión, contiendas, tumulto. Es la palabra común para hablar de anarquía, y la anarquía es algo que no está bajo una ley. Destruye la unidad, la paz, y destruye todo aquello que está entre los hermanos de la fe. Entonces, la sabiduría humana trae confusión y dice, y toda obra perversa. Como es terrenal, no trae nada bueno. La sabiduría del mundo, nada bueno podemos cosechar de ella, sino todo lo contrario. Toda obra perversa sale de la sabiduría del mundo. ¿Cuáles son los principios que rigen esta sabiduría? Lo que allá afuera decimos, ¿no? El que me la hizo me la paga. Hay que ser manso, pero no menso. Mientras nadie se entere, pues no hay problema, ¿verdad? Piensa en ti primero. Ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Pero si es el que te ofendió, ¿a qué es? Pues que el que venga y que te pida perdón, ¿no? Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Esa es la sabiduría humana. Tenemos hasta nuestros refranes y dichos, ¿verdad? Ningún creyente vive bajo la perfecta sabiduría divina. ¿Sabes por qué? Porque hemos abrazado, perseguimos hacia eso y vamos hacia la sabiduría celestial, pero vivimos en esta naturaleza de este mundo y hemos abrazado, a lo mejor por ignorancia, esa sabiduría humana. Hermano, a veces es por ignorancia, porque no leemos la Biblia. Examinemos lo que estás creyendo, examinemos nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Examinemos lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, porque sabes, Dios nos lleva a sus caminos y a pensar bíblicamente, aunque el mundo piense lo contrario. Es importante cómo dirigimos nuestra vida y cómo tomamos a la hora de tomar decisiones, de acuerdo a qué concepto voy a tomar decisiones en mi vida, de acuerdo a la sabiduría humana o de acuerdo a la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué dice que es la sabiduría de lo alto. Dice que su origen está en Dios. Verso 17, por favor. Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que proviene de Dios. Dice Proverbios 2, del 1 al 5, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como al oro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová, dice, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Desciende de lo alto. Inclina, dice, tu corazón, ¿qué? Al entendimiento.
Dirige tu mirada hacia Dios. Dice, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No la inteligencia humana, no el conocimiento humano, ¿verdad? Por eso hay tantas personas que muchas veces no han estudiado, pero tú hablas con ellas y dices, wow. No, pero porque han adquirido el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Y con eso es suficiente, hermano. Dice Santiago 1:5, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué pedirle a Dios? Porque es el único que la puede dar. ¿Por qué pedirle a Dios? Porque todo lo bueno procede de Él. Porque en Él no hay mudanza, dice la Biblia, ni sombra, ni variación. Dios no cambia, hermano. Su palabra no cambia. Lo que Él piensa no cambia. Sus bendiciones no cambian. Él permanece por los siglos de los siglos fiel. Él permanece desde que nos creó, desde que fundó el mundo. Dice, en Él no hay sombra ni variación. Él sigue siendo el mismo, hermano. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y nos habla a seguir su camino. Todo proviene del cielo. No hay nada que yo haya recibido, como te decía la otra vez, si yo no lo recibo del cielo. Si yo no lo recibo de parte de Dios. Los insensatos, los necios, yo necia, despreciamos la sabiduría de Dios muchas veces. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, todos esos tesoros están en Cristo. O sea que en Cristo podemos extraer de Él toda la sabiduría que hay en su nombre. Y solo los que creen en Jesús la pueden obtener. Características de la verdadera sabiduría. Y vámonos al verso 17. Es pura, proviene de Dios. Es pura porque es Dios mismo dando esa sabiduría y porque purifica mi propio corazón. No desea obrar mal ni hacer mal a nadie. No busca lo suyo, no ve una conveniencia, sino ve una sincera práctica en el corazón de Dios. No es porque hoy te pido algo y mañana me lo cobro, ¿verdad? O me pides algo y te hago un favor y mañana te lo voy a cobrar. No debe haber doble intención en nuestra vida, hermano. No debe haber doble intención en nuestro corazón. ¿No somos de Cristo o no somos de Él? Lo que quiere Dios es que maduremos en carácter e imitemos su corazón. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Imítame, parécete a mí en carácter, en obra, en fe, en sabiduría. Primera de Juan 2:6 dice, no se los pasé, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si yo digo que soy de Cristo, entonces tengo que procurar ser como Cristo. Si yo digo que soy cristiano, hermano, tengo que mostrar que, como ya leímos, ¿no? Por mis obras. Es pacífica, dispuesta a la paz, busca en el pensar en el prójimo, no guarda rencor. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Busca la paz. El fruto de la justicia, al final de este texto dice, es la paz. Estamos hablando de cosecha, ¿no? El fruto de justicia es paz a tu corazón. Es amable, benigna, que significa gentil, justa, equitativa, no busca una posición de poder, sino permanece calmado y dispuesto, dice en el verso que estamos a ceder, estamos en el 17, dispuesto a ceder a los demás. O sea, no está todo el tiempo con freno. Me pones el versículo 17, por favor. Sino que yo tengo una convicción de algo, pero por amor y misericordia, si alguien viene y me dice algo, yo voy a tomarlo a bien. Tal vez si me das razones válidas, voy a cambiar mi forma de pensar. Entonces, dispuesto a ceder a los demás, dispuesto a someterme a la superioridad del otro hermano, ¿verdad? Porque así nos enseña la palabra. Dispuesto a recibir el buen consejo, dispuesto a servir la corrección. Es como cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, ¿verdad, hermano? Nos reciben allá los de Reps y luego nos reciben los hermanos del estacionamiento, ¿no? Y te dicen, estacionate de una forma, ¿verdad? Yo como hijo de Dios me tengo que someter al hermano, ¿verdad? Y luego cuando llego aquí,
Están los servidores, ¿verdad? Y hermano, siéntate por acá y mira, por favor, sentémonos, llenemos este espacio. Si yo estoy dispuesto a ceder a los demás, me siento donde me dicen, ¿verdad? Flojito y cooperando. Y bueno, nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Si te dicen acá, levanta las manos, vamos a orar, me someto y cedo, ¿verdad? Yo misma estoy sometida a una autoridad superior, ¿verdad? Que es nuestros pastores. Nos tenemos que sujetar a su autoridad, nos gusta o no, hermano. Es la autoridad puesta por Dios aquí y nos tenemos que sujetar. El sabio está dispuesto a modificar sus ideas y no tiene problemas en aceptar que se ha equivocado y está dispuesto a pedir perdón. Considerándome superior a mi hermano, considerándome que aquel que está a un lado mío puede ministrar mi corazón y me puede dar un buen consejo. Y entonces yo estoy dispuesto a cambiar mi forma de pensar. Es llena, dice el verso 17, de misericordia. Dice, y de buenos frutos. Misericordia, hermano, es que la sabiduría de Dios produce compasión por los demás. Va a ser un cambio en mi corazón, de mi forma de pensar de mi hermano. Tengo compasión por mi hermano y nos lleva a ser bondadosos con aquel que está a un lado de nosotros, ¿verdad? La religión, sabemos, la Biblia nos habla, la religión, que la verdadera religión se manifiesta en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la verdadera religión, como dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Es firme, sin incertidumbre, es firme. La sabiduría de Dios, cuando no eres firme, dudas, hermano. Lo opuesto a la firmeza es tener duda. Y Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando. Cuando pedimos, hermano, cuando yo tengo firmeza, yo sé que Dios va a responder algo, yo sé que Dios va a obrar en algo, no tengo que dudar. Tienes que tener una firmeza en tu corazón y en tu carácter que te va a sostener en el momento de la prueba. La persona sabia tiene convicción de lo que cree. Aquello que busca la sabiduría sabe que Dios está con él. Sabe que el Dios de misericordias va a obrar. Hay algunos que cambiamos tanto de opiniones y por el temor a veces estoy con mi familia que no es cristiana y me hago como ellos. O estoy allá afuera en el trabajo y me hago como la gente. Hermano, no, tienes que tener firmeza en tu corazón. Tenemos que ser aquí y allá afuera los mismos. Hay algunos que cambiamos tanto de opinión, pero esa no es sabiduría. El sabio tiene una firme convicción en lo que cree porque sabe que su fe proviene de Dios y Dios es la absoluta verdad. Amén, hermano. Amén. Tenemos esa certeza de que si confiamos en Él, sus misericordias, dice la palabra, que son buenas cada mañana. Son lo mejor que podemos recibir de Él. Y hoy está recibiendo lo mejor, la sabiduría de lo alto. ¿Y cómo tenemos? ¿Qué tenemos como resultado? En el verso 18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La versión Dios habla hoy dice, y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Hermanos, la justicia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que cosecha es paz. La justicia que tú aplicas en tu casa por amar a Dios va a sembrar en una casa que va a llenarse de paz. La envidia, el egoísmo produce caos. ¿Puede un creyente, puedes tú vivir todo el tiempo en caos en tu casa? Debemos procurar que la paz florezca en medio de nuestras vidas. En un campo bombardeado constantemente, ninguna planta va a crecer. Si yo bombardeo mi propia casa, tuve una jefa hace un tiempo que cuando llegábamos a las juntas a tratar temas de la empresa, la que provocaba el caos era la misma dueña de la empresa. ¿Sabes? Nos ponía en pique a los empleados. Tienes que ser sabio cuando alguien te está provocando.
Tienes que poner paz en medio como un fruto de justicia. Tienes que llenar tu campo, tu casa de paz. Si ponemos en práctica la justicia, seremos bendecidos también con abundante paz. El fruto de justicia se refiere a las recompensas que obtenemos cuando hacemos lo correcto. Hay recompensas, hermano, por vivir bien, de acuerdo a la palabra. Hay recompensas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hay recompensas porque entonces los frutos que son tus hijos van a ser buenos. Hay recompensas porque entonces el fruto que tú vas a ver en tu casa va a ser un fruto de misericordia, de amor, de gracia. Al sembrar paz estamos tomando medidas para establecer una base sólida para nuestras relaciones. El fruto de justicia indica que las acciones justas, guiadas por la sabiduría divina, llevan a la paz personal y en comunidad. La justicia en este contexto no solo se refiere a la obediencia a las leyes de Dios, sino también es vivir de acuerdo al carácter y a la voluntad de Jesucristo, hermano. Yo menguo para que Cristo crezca. Yo menguo en mi sabiduría, en mi conocimiento, en siempre yo querer tener la razón, ¿verdad? Porque a mí se me va mucho. Ese era mi taloncito, ¿verdad? Yo quiero tener la razón. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es, no, hermano, siembras justicia, cosechas paz. Siembras justicia en tu corazón, de acuerdo a la palabra vas a sembrar paz. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tal como está escrito, cuando nosotros primero tenemos paz con Dios, entonces vas a tener paz con el prójimo. Si yo no tengo paz en mi corazón, ni en mi casa, ni con mi matrimonio, ni con mis hijos, hermano, pues vas a venir a la iglesia y la vamos a regar. ¿Sabes? Porque eso que vengo cargando lo voy a esparcir. Eso que vengo cargando lo voy a compartir. Yo le decía a un tiempo a una persona que dirigía un grupo, le digo, hermano, es como cuando dice la Biblia, ¿no? Que de la barba de Aarón, ¿qué descendía? La unción, ¿no? Entonces, si yo cargo una unción donde yo vivo en mis propios deseos, esa unción es la que imparto. La imparto en mi casa y la imparto en la iglesia. Dice, porque de la barba de Aarón descendía la unción. ¿Qué unción estamos impartiendo, hermano? ¿Algo bueno o algo malo? Nuestras palabras debemos recordar, y la forma en que hablamos debe de cambiar. Nuestra manera de pensar y de hablar debe ser amorosa, compasiva, pacífica, incluso cuando el mensaje es difícil de transmitir, ¿verdad? Porque pues a veces tenemos que decir lo que dice la palabra y primero me lo aplico yo, hermano. Debemos evitar la crítica y en su lugar optar por palabras que edifiquen y animen. La crítica se me da bien fácil, ¿verdad? La forma en que hablamos a los demás puede tener un impacto en la calidad de nuestras relaciones. La forma en que nos dirigimos. Yo sé que a veces no estamos de humor, ¿verdad? Pero mejor guardar nuestra boca del mal. Dios es un Dios de gracia, hermano, de misericordia, de segundas oportunidades. Y dice Santiago 1:5, y si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo está en que nosotros pidamos. Todo está en que sí, la buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, pero sabes, yo se la tengo que pedir al Señor. Dice la Biblia, ¿no? Que los dones son dados de acuerdo a la medida de la fe. Y todo es dado de acuerdo a lo que pedimos, de acuerdo a lo que le decimos a Dios. Transforma mi corazón, Dios, porque mira, soy bien feíta persona. Dice Daniel 12:3, ya voy a terminar. Los sabios resplandecerán tan brillantes como en el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Y sabes, Daniel 12:3 está hablando de los últimos tiempos, del final de la era. Y dice que los sabios, que los entendidos y aquellos que conducen en justicia, sabes, brillarán como las estrellas para siempre.
Tú tienes que ser un entendido no de la sabiduría humana, tienes que ser entendido en la sabiduría del cielo. ¿Sabe? Porque Dios nos va a poner en su reino a los que siguieron su camino, a los sabios, a guiar a otros a justicia, a guiar a otros. Esa es la razón por la que estamos aquí. Tenemos que dejarnos guiar por Jesucristo. Dice, y brillarán como las estrellas para siempre. Pero dice, los sabios, los entendidos, son los que van a resplandecer hasta el final de los tiempos. Los sabios son los que van a dirigir a otro al final de los tiempos. Los sabios son porque, ¿sabes? Sujeté mi corazón a lo que Dios dice. Y en mi corazón he guardado su palabra, su ley, y camino en santidad. Por eso te decía, no somos perfectos, hermano. Y a lo mejor no alcanzo la sabiduría celestial en esta tierra. Pero sabes, en mi corazón hay una intención para ser dirigido a eso. En mi corazón hay un temor por Dios para ser dirigido a eso. Santiago nos habla que la sabiduría y la paz están ligadas. Y hay frutos de sabiduría, hay frutos inmensos que es la paz. Nos vemos llamados a ser sembradores de justicia en un mundo que tanto lo necesita. La paz no es solo un ideal, es una responsabilidad que todos los creyentes debemos asumir en nuestro caminar con Cristo, hermano, hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve a su presencia, hasta que tú duermas en Cristo, o si no dormiste y Él viene, puedas perseverar en el camino de vida, en el camino de verdad que nos acerca cada día a Él. Esta es mi oración y este es mi deseo para ti hoy. Y vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Vamos a decirle al Señor: Señor, queremos vivir, Señor, conforme a tu sabiduría, Padre, conforme a tus caminos, Señor. No en mi antigua naturaleza, Señor, no por la herencia de mis padres, Señor, no lo que sembraron en mí en el pasado, Señor, sino quiero sembrar justicia, fruto de justicia, un corazón, Señor, que no se mueve por la naturaleza de este mundo, Señor, un corazón que es dirigido por la justicia que viene del cielo, Padre. Señor, crea en mí un corazón justo, Padre, un corazón recto, un corazón que te ame, Señor, un corazón que mire a la misericordia, Padre, que mire a la verdad, Señor, que el fruto de la justicia, Señor, como consecuencia, Padre, me va a traer paz a mi corazón, paz a mi alma, paz a mi espíritu, Padre, porque estoy obedeciéndote, Padre, porque sobre todo, Padre, te estoy amando, Padre. Porque ¿cómo puedo demostrar, Señor, que te amo? ¿Cómo puedo decirte, no solo con palabras, que te amo, Señor, sino obedeciéndote, Padre? Así demuestro que te amo, Señor, y que el fundamento en mi corazón eres tú, Señor. Es tu palabra, Señor. Es lo que tú dices, Señor, que yo debo amar, Señor. Es lo que tú dices, Padre. ¿Cómo debo dirigir mi vida, Señor? ¿Cómo debo dirigirme con el prójimo, Padre? ¿Cómo debo dirigirme allá afuera, Señor? Porque somos la luz del mundo, Señor, y la luz se tiene que ver allá afuera, Padre. Señor, que la sabiduría que viene del cielo, que es pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, Señor, que sea lo que siembres en nuestro corazón, Padre. Siembra el fruto del Espíritu, Padre, en mi corazón, para perseverar y ser entendida, como dice tu palabra. Yo quiero ser entendida. Yo quiero que tu iglesia, Padre, sea una iglesia sabia y entendida, y que pueda responder a ese entendimiento, a tu amor, Padre. Señor, guárdanos, Señor, líbranos del mal, líbranos de la sabiduría humana, antibíblica, Señor, que no le crea a Dios, que es anárquica, Padre, y de esa sabiduría no queremos. La guiada por mi propia opinión, hoy la desechamos, Padre. Hoy desecho mi propia opinión para poner el fundamento que es Cristo y su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno.
porque tu misericordia es buena, Señor. Señor, porque no soy perfecta ni somos perfectos, Padre. Porque hay tanto de mí, Señor, que todavía tengo que menguar. Señor, pero que entendamos que tu corazón está aquí en medio de tu iglesia, Padre. Tu amor está aquí en medio de tu iglesia, Padre. Tu espíritu está aquí en medio de tu iglesia, Padre. Y nos invita, Señor, a meditar en ti, Padre. A amarte, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestro corazón, Señor. Gracias por lo que la obra del Espíritu Santo genera en nosotros, Señor. Siembra tu amor, Señor. Siembra la justicia en nuestro corazón. Siembra el gozo de nuestra salvación, Señor, para que perseveremos hasta el fin y brillemos por la eternidad con Cristo Jesús. Amén, que ese sea nuestro deseo, morar contigo, Padre, estar contigo, perseverar por llegar contigo hasta la eternidad y por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Abba. Amén.